de generación en generación. Generación en generación, ¿verdad? De una época donde vivieron nuestros padres o nuestros abuelos, la época de nuestros abuelos o bisabuelos, nuestra generación, nuestra época, y luego la que viene. Dice: tú nos has sido refugio de una generación a otra generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde que pasa, esa flor es cortada y se seca. Es corta la vida vegetal, ¿verdad?, de las flores, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan los años y volamos, es decir, morimos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón, ¿qué cosa? Sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde. Señor, te ruego que nos hables a todos en este principio de año. Señor, que esta palabra venga a darnos luz, sabiduría, dirección, instrucción. Señor, úngeme mis labios, mi corazón, para que pueda hablar tu palabra con humildad y total dependencia de ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hay un grupo de hermanos que están dispuestos a dar traducción. Si alguien no entiende, no domina el español, aquí hay hermanos que pueden sentarse a su lado y traducirle. Si alguien lo necesita, levante su mano ahorita y alguien podrá ir a su lugar y ofrecerle esa ayuda. ¿Habrá alguien? Bueno, creo que estamos bien. Amigos y hermanos, quiero
compartir con ustedes este pensamiento que he tenido en mi corazón como un ser humano que también va empezando un nuevo ciclo de vida, un nuevo año, y como cristiano que para nosotros como creyentes tenemos una manera de entender la vida, el tiempo, en base a lo que Dios nos dice en su palabra. El Salmo 90 nos habla de eso precisamente. El Salmo 90 que escribió Moisés nos dice a nosotros, nos establece en cuanto a que somos seres relativos. La vida del hombre es relativa, es transitoria, es temporal. La Biblia, la palabra de Dios, siempre nos está ubicando en esa realidad en que vivimos. Somos seres humanos, estamos sujetos al tiempo y al espacio, y somos limitados. Y nosotros, en relación a Dios, aquí podemos ver, dice: Señor, tú nos has sido refugio a una generación y a la que viene, los abuelos, a los padres, a los nietos, y de generación en generación tú has sido Dios. Tú eres el mismo. Nosotros fenecemos, morimos, pero cuando yo muero no muere Dios. Las obras de Dios siguen presentes, las promesas de Dios siguen presentes. Y dice que para Dios el tiempo es relativo. Para Dios no existe esa dimensión del tiempo que nosotros como seres humanos, si estamos, querramos o no, lo admitamos o no, conscientes o no conscientes o inconscientes, estamos sujetos y somos afectados por el tiempo, ¿verdad? Ahorita que decía mi esposa del calendario, pues un calendario nos ayuda a estar contando mes con mes, semana con semana, día con día, y vamos cortándole páginas o doblando el calendario. Nos va ubicando, vamos avanzando. Pero ¿qué dice de Dios? Señor, dice: para ti un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Para Dios, Dios no se rige con el mismo tiempo, el mismo reloj que nosotros. Nosotros sí, dice el salmista, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Y nos está diciendo el Salmo: los arrebatas como con torrente, los arrebatas. Es una figura para decir, dejan de existir. Les recoges el hálito. Y luego nos compara como la hierba que crece en la mañana florece y crece, pero a la tarde es cortada y se seca. La vida de los insectos y la vida de las flores, de las plantas, es muy diferente al el tiempo que vive un ser humano. Yo parece que leía una vez que una mosca vive 24 horas, una mosca. Esa es su extensión de vida. Y aquí está diciendo, reflexionando el autor, ¿verdad? Es relativa la vida del hombre en comparación a la vida de las flores. Florece y crece a la mañana, dice, pero a la tarde es cortada y se seca, se murió. Y luego empieza a decir el salmista, ¿verdad? Todos nuestros días declinan, se van acabando. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Y luego dice el verso 19, perdón, el verso 10, los días de nuestra edad son 70 años. Amén. Y si a los más fuertes son 80, con todo y eso, dice una realidad, son molestia y trabajo. ¿Por qué se pone tan serio? Estamos hablando de un tema que nos pone serio, ¿verdad? Sí. Y luego arribamos al verso 12. Enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Hermanos, yo quiero hablar de 4 puntos en esta tarde. Primero,
la importancia de aprender a contar el tiempo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Por qué? ¿Cuál es la inquietud? Contar nuestros días. Pues para vivir bien. ¿Por qué cuenta usted el dinero? Para usarlo bien. ¿Por qué cuenta el producto? Pues para usarlo, administrarlo bien. Contar nuestros días. Enséñanos a vivir bien, para que traigamos al corazón sabiduría. ¿Para qué sabiduría? Para vivir sabiamente. Vivir sabiamente en los términos bíblicos quiere decir pensar y actuar correctamente, de acuerdo a las normas de Dios, a la ética de Dios, que nos ha dado Dios en su palabra. Muchas normas se las dio al pueblo de Israel, los 10 mandamientos que normaban, regían la relación del hombre con Dios y la relación del hombre con su semejante. Y tenemos en la Biblia muchos mandamientos que son sabiduría para pensar y vivir correctamente como Dios quiere. Aprender a contar dinero. Tenemos que aprender de niños, ¿verdad? Nos enseñan la diferencia entre un billete con un 1 y un billete con un 5 y un billete con un 10 y un billete con un 20. Porque un niño no tiene conciencia de esa noción. Para él es lo mismo cambiar un billete, puede ser de $100, 50 por una paleta. Para él no hay importancia. Pero tenemos que aprender a contar el dinero, la importancia, aprender a medir la temperatura en grados. Aprendemos a pesar y contar en libras o en el sistema métrico decimal, y a medir distancias en millas o en kilómetros. Tenemos que, nosotros que somos inmigrantes, ¿verdad? Cuando vinimos a este país, yo tuve que hacer ajustes en mi mente, porque antes lo hacía todo en el sistema métrico, metro, centímetro, y luego la pulgada, 2.54 centímetros equivale a una pulgada, una milla, 1600 metros, casi un kilómetro y medio, ¿verdad? Es una milla. Entonces, todas esas conversiones para aprender a vivir aquí en esta cultura norteamericana, tuvimos que aprender a contar, a medir distancias con estos otros valores, a pesar y contar en libras, medir distancias. Pero también es necesario para nosotros como creyentes, como hijos de Dios, aprender a contar el tiempo, los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, los años. No es el hecho de contar meramente por contar, sino el aprender a administrar, el aprender a vivirlos en plenitud, de una manera rica, que nos traiga o saquemos el mejor provecho. Miren, hermanos, todos hemos venido a este mundo con un tiempo específico para vivir. Amén. Y es nuestro deber administrar sabiamente cada instante de nuestra vida. Es nuestra responsabilidad. Somos responsables, de acuerdo a la Biblia, de nuestros actos que hagamos en la vida. Pablo dice a los corintios, dice, vamos a dar cuenta a Dios de nuestras obras que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo, sean buenas o sean malas. Somos responsables de nuestros actos. Por eso, traer sabiduría para vivir, pensar y vivir correctamente. Pero también es necesario aprender a contar el tiempo. Es muy importante, como lo está diciendo aquí Moisés. San Pablo dice a los cristianos, ¿verdad?, de que redimamos el tiempo, dice Pablo, porque los días son malos. Hay que redimir, hay que salvar el tiempo, hay que aprovecharlo, el tiempo. Ese es el consejo bíblico. Entonces contamos nuestros días porque nos interesa vivir bien. Y vivir bien como Dios quiere que vivamos. Ese es el verdadero
motivo detrás de esa expresión: enséñanos a contar nuestros días. Es decir, sacarle el mejor provecho al tiempo, como cristianos, viviendo sabia, sensatamente, de acuerdo a la sabiduría divina. Ese es el punto aquí. Los hombres de la Biblia, cuyas vidas fueron usadas por Dios, ellos descubrieron que no vivían por vivir, no vivían por ocupar un lugar en el espacio. Los hombres de la Biblia descubrieron que Dios tenía un propósito, un plan para su existencia. Ellos lograron aquello que Dios les asignó en su vida. Les sacaron el mejor provecho al tiempo de su vida. Llegaron al final satisfechos porque vivieron en plenitud. Aprendieron a vivir en conformidad a la voluntad de Dios para su vida. Yo le puedo citar rápidamente a Abraham. Dios lo llama a salir, emigrar de Ur de los Caldeos, para que fuera. Dios le enseña a Abraham: tengo un plan, tengo un proyecto, Abraham, y yo quiero decirte que tú estás en ese proyecto. Quiero que seas padre de una gran nación. Quiero que a través de la nación que va a venir de tus lomos, quiero que seas bendición para las demás naciones de la tierra. Imagínense qué pensaría Abraham cuando Dios le estaba enseñando ese proyecto para su vida. ¿Quieres, Abraham, cooperar conmigo? ¿Quieres ser parte de este proyecto, Abraham? ¿O te quieres quedar en Ur de los Caldeos? Abraham era muy rico era Abraham. Pero ¿qué dice la Biblia? Abraham creyó a Dios. Amén, gloria a Dios. Hebreos 11. Creyó a Dios y salió sin saber a dónde iba, pero le creyó a Dios. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios tiene un plan, Él es mi creador. Yo le creo a Dios. Yo voy a salir de quedarme aquí, ahí, a esa nueva tierra. Yo le creo a Dios. Y salió. Moisés, su madre Jocabed, en un tiempo cuando Faraón había condenado a la muerte a todos los niños hebreos, lanzarlos al Nilo para que los cocodrilos se los tragaran. Ese era el destino de los niños hebreos. Pero hubo una mujer, Jocabed. Ella creyó a Dios, creyó que su Dios era grande y que ese niño de su vientre no iba a ser alimento para los cocodrilos del Nilo. Y ella dijo: no, yo me resigno a entregar a mi hijo. Le calafateó, le hizo un canasto, lo arregló y metió a su hijo. Imagínense esta madre renunciando a su hijo, poniéndolo ahí entre los cañaverales del río Nilo. Y Dios ve cuando el hombre tiene un corazón que dice: Señor, yo me rehúso ser una estadística, o me rehúso que mi hijo sea una estadística del faraón. Yo te entrego este hijo. ¡Wow! Y Moisés quiere decir sacado de entre las aguas. Ya sabemos la historia. Moisés, Dios lo tenía preparado para que fuera el libertador de su pueblo Israel. Moisés, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es un personaje protagonista en la Biblia. Pero estuvo a punto de morir. Pero tuvo una madre que creyó en los planes de Dios. Josué es otro, el sucesor de Moisés, un gran líder. Un día, dice la Biblia, me encanta ese pasaje, iba Josué sobre su caballo y con toda la caballería de Israel persiguiendo a 5 reyes enemigos, y no creía que ninguno se le escapara. Y ahí va Josué y ve que el sol ya declina, ya viene la sombra, las tinieblas, y no le alcanza para terminar ese proyecto. Y luego se detiene y ora a Dios, le dice: oh sol, detente en Gabaón, y tu luna detente, porque yo no he terminado. Yo quiero terminar ese proyecto.
Esos fueron los hombres de la Biblia, que se atrevieron a parar el sol. ¡Qué tremendo! Samuel, otro hombre que nace de una mujer que era estéril, pero ella no se rehusó a vivir menospreciada por su rival. ¿Cómo se llamaba la rival? ¿Penina? ¿Cómo, hermana Loida? Penina, ¿verdad? La rival de Ana. Y entonces ella un día va y ora al Señor. Ya sabemos la historia. ¿Cómo oraría? ¿Cómo abriría su corazón? Que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero Ana hizo una oración. Señor, fíjense qué tremendo. Esta es una clave. Señor, le dice, si tú me das este hijo que yo anhelo como madre, como mujer, ser madre, yo te lo voy a dar a ti, para que lo pongas en tus planes, lo uses. Y entonces Dios le concedió a Samuel. Samuel fue el hombre que abrió el cielo, porque dice que en los días de Samuel no había palabra ni visión. Pero Samuel fue el hombre que vino a abrir el cielo, y vino la palabra fresca de Dios en ese tiempo. Oh, hermanos, ¿qué diremos de David? Otro hombre que dice la Biblia fue conforme al corazón de Dios. Un pastor humilde que por poco no lo ungen, porque él era el último de 8 hermanos. Pero cuando él entró a la casa de su padre Isaí, habiéndole dicho Isaías a Samuel el profeta, sí tengo uno más, es pastor de ovejas, allá está en el campo. Pues le dice Samuel, tráelo, porque no vamos a comer hasta que él venga. Y cuando entró ese adolescente, porque era un adolescente, pastor, y entró el Espíritu del Señor, le dijo a Samuel, este es, úngelo. Y derramó el cuerno con aceite. Ese era el futuro rey de Israel. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, para que traigamos al corazón sabiduría. Y le voy a decir algo. En la Biblia, contar el tiempo, nuestros días, dentro del marco bíblico, es contarlos con Dios, no contarlos aparte de Dios. Dentro del marco bíblico, el pensamiento bíblico es aprender a vivir con Dios, no lejos de Dios. Estos hombres aprendieron a vivir su vida con Dios, dentro de los planes de Dios. Por eso el mismo Señor, cuando estaba en la cruz, Jesús a la edad de 33 años y medio, ya está para morir, y Él dijo algo. Dijo, consumado es, lo he acabado, hecho está, para lo que vine a la tierra, lo he cumplido. Jesús mismo vivió con un propósito, su vida tuvo un propósito. Aprender a contar el tiempo es la primera gran necesidad nuestra. Hermanos, iglesia, cristianos, tenemos esa necesidad de darle valor al tiempo. ¿Saben por qué? Porque Dios se la da. Dios, el creador del tiempo, le da valor al tiempo y quiere que nosotros también, hermanos, este año 2015 no sean más de lo mismo. O lo voy a decir más claro, no sigamos igual, con las mismas características, con las mismas andadas, con las mismas situaciones. Que el 2015 no sea una prolongación del 2014, y el 2014 no fue el 2013, y el 2013 no fue el 2010 y el 9. No. Dios dice, mira, tienes que aprender a contar tus días, para que puedas ser un hombre, una mujer sabia, un papá sabio, una mamá sabia, un hijo sabio, para que sean una familia donde esté la sabiduría de Dios.
Ese es lo primero, aprender a contar el tiempo. Lo segundo, aprender a establecer metas en nuestra vida. Los cristianos necesitamos, como cristianos y como personas y como iglesia, aprender a establecer metas en nuestra vida. Pero una cosa hago, dijo San Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás en el 2014, en el 2013, y extendiéndome a lo que está delante en el 2015, prosigo a la meta. ¿Dónde están las metas? ¿Dónde están las metas? Enfrente. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13 y 14. Pero hay otro pasaje que me gusta mucho de Pablo, que también habla de metas. Primera los Corintios 9, 26 y 27. Pablo dice: así que yo no corro como quien no tiene metas. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo, disciplino mi cuerpo y lo domino, lo sujeto, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Hermanos, amigos, aprender a establecer metas es lo segundo después de aprender a contar nuestros días. Tenemos que darnos cuenta que el tiempo es un factor muy importante. Vivimos en él, nos movemos en el tiempo, y el tiempo se nos va a acabar, se nos está acabando, y es necesario que establezcamos metas, objetivos. Quiero llegar allá, quiero ser esta clase de hombre, quiero ser esta clase de padre, quiero ser esta clase de matrimonio, quiero ser esta clase de cristiano, de hijo de Dios, mirando el futuro. Como dice Pablo, prosigo a la meta, no corro como quien no tiene meta. No nos pasemos la vida lamentándonos de los fracasos del pasado. No miremos hacia el mañana a nuevos logros para alcanzar. Que no se nos pasen los días todavía, hermanos, amarrados con el fracaso del pasado, con lo que me hicieron ayer, con aquello que me tiene emocional, espiritualmente atado y no me deja ver el futuro, el progreso, el porvenir, el mañana glorioso y bendito que Dios tiene. Prosigo a la meta. Ya les he dicho, el carro tiene un cristal muy grande y tiene dos espejos retrovisores, izquierdo y derecho, y uno interior, pero son chiquitos los espejos para ver hacia atrás, pero el espejo, el vidrio para ver hacia el frente es grande, es grande. A veces nosotros invertimos en nuestra vida, invertimos, hermanos, en los espejos para ver para atrás son muy grandes, grandes los espejos, grandes como orejas de elefantes para ver para atrás, y el vidrio para ver el futuro. Lo que está delante es chiquitito y ahí vamos asomando, pero nos gusta más ver el pasado. Y me hicieron, y me dijeron, y no se me olvida, y yo le voy a decir, y eso no nos damos cuenta, que no nos deja ser felices, no nos deja realizarnos como seres humanos, no nos deja darnos cuenta que Dios en el principio no nos hizo para odiar, nos hizo para amar y perdonar. El ser humano que odia, que no perdona, se enferma. Porque no fuimos diseñados para odiar. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y Dios nos hizo a su imagen, a su semejanza. El ser humano que se pasa la vida mirando hacia el pasado triste, vergonzoso. Yo no soy digno de que Dios me perdone. Yo no merezco ser perdonado. Yo no merezco ser hijo de Dios. Tiene que enfocarse hacia el mañana. Tiene que mirar que Cristo vino a perdonarlo, a darle vida nueva. Hermanos, no es recomendable vivir sin metas o propósitos en la vida. No es recomendable, porque el que no planea para el futuro ya planea para el fracaso. Si usted no hace plan, no, yo no necesito hacer planes. Ay, cómo salga, ay, cómo se va, vivo o sobrevivo. ¿Sabe qué? Usted está
está haciendo planes para fracasar, porque no está haciendo planes buenos para que traigamos al corazón sabiduría. Quiero aprender para traer sabiduría al corazón, y la sabiduría me va a decir que es necesario empezar a ponerme metas en mi vida, a mirar mi presente y desde mi presente proyectar el futuro, pero no estar mirando desde el presente solo hacia atrás al pasado. Tenemos que mirar mañana. Recomendable es vivir este año 2015 con metas. Por eso, como iglesia, también tenemos que tener metas. Y estamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, invitándolos para que los primeros 15 días del mes de febrero nos dediquemos todos como iglesia a ayunar, a orar, a buscar a Dios. Porque en este año queremos como iglesia vivir, caminar con metas. Ponernos una meta de cuántas almas queremos ganar este año. Yo creí que iba a oír muchos amenes, pero no oí muchos amenes. Tenemos que poner una meta como iglesia, como cuerpo de Cristo. Dios no quiere que seamos una iglesia, hermanos, que estemos nada más viviendo y sin motivo y sin reconocer que tenemos un propósito. No. Prosigamos a la meta. Debe haber una meta. Es recomendable. Dios tiene para cada uno de nosotros propósitos, metas bien definidas y alcanzables. Dios es un Dios que nos va a desafiar. Cambia, transfórmate. Deja de ser gruñón, deja de ser celosa, deja de ser fijado, deja de ser de ese carácter. Cambia. No estés cobijando el que yo así soy. ¿Qué quiere que yo haga? Cambia. Ve a la cruz y crucifica al viejo hombre. Ve al altar y que ese ego, esa arrogancia, esa soberbia sea quebrantado el ego, el yo. Sí, nos va a costar, vamos a llorar, pero para poder, hermanos, renacer, tenemos que morir. Quien no tiene metas en la vida gasta tiempo, energías, recursos, vida en lo que no le reditúa recompensa espiritual, emocional. Pasan los años y se pasan los días, y anda de aquí para allá y de allá para acá, y corre y va y se pone y se quita, se pinta el cabello y se pinta de otro color, y si hace esto y si hace aquello, se cambia de look, a ver si eso le da sentido a la vida, y sigue igual, así o así. Porque el secreto no está ahí, el secreto no está ahí, aunque esta cultura te alimenta mucho eso, ¿verdad? Dicen que es la cultura del Kleenex, úsese y deséchese. Ya me cansé de ser hombre, ahora voy a ser mujer. Ese es el mundo de hoy, esa es la cultura de hoy. Ya me cansé de este hombre, ahora voy a buscarme otro hombre. Esa es la cultura, estoy hablando de lo que culturalmente son los valores que se mueven, pero no así para el cristiano. Este sagrado libro nos dice que son otros los valores que tenemos los cristianos. No son los valores del mundo. Nosotros tenemos valores, hermanos, trascendentales, valores, hermanos, que trascienden, que van más allá de esta vida material. Sí, por eso quien no tiene metas en la vida como cristiano está malgastando su tiempo. Y dice un dicho nuestro muy sabio: tiempo perdido, santos lo lloran. ¿Cómo quisiera? ¿Cómo me arrepiento? Y si yo hubiera sabido, y si yo hubiera podido, yo cambiaría esta historia. Pero usted lo decidió, yo lo decidí. Y hay que ser honestos, hermanos. Hemos cometido errores, no hay que cometerlos otra vez, porque si los volvemos a cometer, quiere decir que no hemos traído al corazón sabiduría. Gloria a Dios.
3, aprender a contar el tiempo, valioso, valiosísimo. 2, aprender a establecer metas en la vida cristiana. 3, aprender que la disciplina es un ingrediente indispensable para lograr nuestras metas. No se puede lograr nada en la vida si no aceptamos que se requieren reglas. Nos gusta que nos den las cosas en charola de plata. Sí, aquí está, joven, servido, ándale. Eso es muy malo, que nos den todo, es malo. Hace mucho tiempo aprendí que amar no siempre es dar. A veces porque te amo no te doy. Porque si te doy te voy a hacer daño. Amar no siempre es dar. Aprender que la disciplina es un ingrediente indispensable para lograr nuestras metas. Mire lo que dice 1 Corintios 9, 25 al 27. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Pablo dice, ellos, los deportistas, lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Una corona de guirnaldas le daban a los deportistas ganadores en Grecia. Esa corona se echa a perder, dice Pablo. Nosotros como cristianos, en cambio, por uno que dura, un premio que dura para siempre. Así que, dice Pablo, yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien, dice Pablo, disciplino mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Hermanos, la Biblia en inglés, hay una versión aquí que es muy interesante. Dice, every athlete exercises self-control in all things. Y esto me hizo recordar lo que dice Pablo a Timoteo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Todos digamos dominio propio. Self-control. Eso es disciplina. Y necesitamos disciplina para toda la vida, desde pequeñitos, desde que nacemos, a las semanas, a los días. Necesitamos, hermanos, inmediatamente entrar a la disciplina, aprender a comer a horas, aprender a dormir horas, aprender a trabajar, a ejercitar, aprender modales buenos, aprender, todo se tiene que aprender, todo tiene que haber disciplina. Vamos a la escuela, tiene que haber tiempo para acostarse, un buen estudiante, tiempo para levantarse, tiempo para bañarse, tiempo para desayunar bien, no comer pizza allá en la escuela que le dan frío y no sirve. Tiempo para atender al estudiante, que llegue fresco y una mente fresca, aprender a la escuela. Sí, tiempo para llegar a la casa, tiempo para jugar, tiempo para estudiar, tiempo para hacer tarea, tiempo para bañarse, tiempo para cenar, tiempo para acostarse. Esa es la vida disciplinada de un estudiante. Ese estudiante va a triunfar en la vida. ¿Sí? Para la vida matrimonial debe haber disciplina. Hermanos amados, cualquier profesión en la vida requiere disciplina para tener éxito. Disciplina tiene que ver con reglas, normas para la vida. Disciplina tiene que ver con dominio propio. Disciplina tiene que ver con sujeción. Muy poquitos saben. Eso es disciplina. Lea lo que dice Hebreos 12. Ahí dice la disciplina del Señor. Dice el Señor, el que ama madruga en castigar. Dice la disciplina del presente tiene a ser causa de tristeza, no de gozo. ¿A quién le gusta que lo disciplinen? ¿A quién le gusta que le digan así, así, así? No, a nadie. Dice, pero después la disciplina da frutos apacibles. Gracia. Claro. Hermanos, como cristianos también necesitamos, como iglesia, como seres humanos, necesitamos abrazar la disciplina. Yo voy a decir algo: si un pueblo, una comunidad en esta tierra debiera ser la más disciplinada, somos los cristianos. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el Dios de este libro ama
la disciplina. El Dios de este libro dice: hágase todo decentemente y con desorden, con orden. Oiga, con orden, disciplina. Lo peor que puede pasar a una iglesia, a una comunidad cristiana, es que seamos desordenados. Desordenados. ¿Cómo tenemos que hablar de esto? El orden, la disciplina en la iglesia. Una iglesia disciplinada. Una iglesia que la disciplina empieza desde la casa, desde la cuna, en la mesa de la casa, que empieza en la sala. Cuando nos dicen vamos a ir al templo, vamos a ir a adorar al Señor, prepárense, vayan al baño, niños, y vean que todos vayamos con esa actitud, ese espíritu. Vamos a ir al templo a cantar, a adorar al Señor, vamos a ir a participar. Ahora que falleció nuestro hermano Cástulo López, íbamos a la primera iglesia de Tijuana y pasé por ahí, por un lugar donde vivíamos en mis años cuando era niño, a una cuadra de la primera iglesia de Tijuana, y le digo a mi esposa, le digo, mira, en esa casita todavía está la casa, en esa casita en la esquina ahí vivimos. Y lo primero que me dice: por eso has contado que tu papá te sacaba del templo y te llevaba a la casa, por eso así nos portábamos. Vámonos, vénganse, vamos a la casa. Vivíamos una cuadra del templo. Dice mi esposa: por eso has platicado que tu papá. Sí, le digo, porque mira, es el que te llevamos del templo. Y mi hermano nos sentaba a un lado y el otro al otro lado, nos decía: vamos a ir al templo, vamos a estar reverentes, vayan al baño, hagan lo que tengan que hacer y vamos a estar participando. Me acuerdo que una vez nos portamos mal, no sé si una o varias veces, pero una vez estábamos los dos jugando, estábamos haciendo todo menos lo que teníamos que hacer ahí adentro del templo, y entonces mi papá dice: vénganse, vámonos. Y dije yo: ¿qué? ¡Qué bueno! Vamos a la casa. Ya me aburrió la iglesia. Y ahí vamos caminando detrás de él como dos patitos detrás del pato, papá pato, y ahí vamos y llegamos a la casa y nomás entramos y vi que hizo esto. ¿Entendió? Y dice: papá, siéntense, ¿qué no les dije esto y esto y esto? Sí. ¿Por qué están así, así? 1, 2, muy bien, ahora sí, vámonos a la iglesia otra vez. Disciplina así calientita, de tratarse. Estuvimos bien atentos. Disciplina. La Biblia dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Disciplina. Tenemos que ser, hermanos, cristianos disciplinados para llegar al templo, al culto. Ay, el pastor, ya empezó mal el pastor. Tenemos que ser disciplinados para leer nuestro programa de lectura bíblica. Tenemos que ser disciplinados para orar. La papeleta de oración, compromiso, disciplina de oración. Tenemos que ser disciplinados para evangelizar, hablar de Cristo. Es mi deber hablar de Cristo, compartir la fe, ir a un grupo de amistad. Tenemos que ser disciplinados en el matrimonio, atender a mi familia, atender a mi esposa, atender a mi hogar. Ya vamos a ir. Disciplina es, hermanos, el ingrediente indispensable para lograr metas. Tenemos que ser disciplinados en las finanzas, en el hogar. Tenemos que ser disciplinados en toda la vida. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En último lugar, aprender no solo a contar el tiempo, aprender no solo, hermanos, que también necesitamos fijar metas, establecer metas, objetivos en la vida. Aprender que tenemos que ser disciplinados para ser hombres y mujeres de éxito. Tenemos que aprender, en cuarto lugar, a decir si el Señor quiere. Amén. Santiago, capítulo 4, versos 13 al 17, presenta Santiago el caso de algo que estaba pasando en la iglesia en Jerusalén.
Y Santiago les dice a los cristianos del siglo primero, les está llamando la atención, porque seguramente eran cristianos judíos negociantes. Eso es lo que da a entender el pasaje, que ellos eran cristianos que emigraban de un lugar a otro y movían mercancía. Y miren Santiago lo que les dice. Vamos ahora, les dice, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, es decir, hacer negocio, y ganaremos. Fíjense todo lo que estaban pensando. Vamos a ganar. Verso 14. Cuando no sabéis, le dice Santiago, lo que será mañana. Porque, y luego les invita a reflexionar, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Verso 15. Entonces ahí va el consejo del pastor Santiago. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Yo a veces oigo hermanos que dicen, y voy a ir, y voy a venir, y voy a hacerle así, y yo por dentro estoy diciendo, si Dios quiere. Si Dios quiere, si Dios quiere, y nunca les cayó el 5. Y yo digo, Señor, tú enséñales que sin ti no van a poder hacer nada. Amén, Si Dios quiere, esa es la pauta bíblica. Ojo, Santiago no está diciendo que es malo planear. Yo admiro porque estos cristianos planeaban bien. Si eran negociantes, planeaban tan bien que hasta sabían a dónde iban a ir, qué iban a hacer y cuánto tiempo iban a estar. Un año. Y luego, cuarto, planeaban hasta ganar. Ganaremos. ¡Qué bien! Eso es envidiable. El problema de ellos es que Santiago les está diciendo, ustedes no reconocen sobre todo a Dios. Y eso es muy indispensable para este 2015. Que no volvamos a cometer errores del pasado, que construimos castillos en el aire y no se logró, muchas veces porque nuestra arrogancia, soberbia, yo voy a hacer, yo lo voy a comprar, yo voy a ir, yo voy a tener una mejor casa. ¿Y dónde estás si Dios quiere? Porque Dios te puede dar un patatús y te quedas mal. Así es, amén. Perdón que lo diga así. Miren, como una alteración genética que ni lo leemos, ni lo vemos, ni lo imaginamos, que se altera aquí adentro. Aleluya. Y empiezan a multiplicarse células sin tu permiso. Ya te cambió toda la vida. Amén, amén. ¿Eh? Hay que darnos cuenta. Santiago por eso les dice, hermano, ¿quién se creen ustedes que son? No son más que neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esos somos efímeros. Por eso Santiago le dice, ustedes hacen buenos proyectos, pero debieran decir, aparte de todo, debieran decir, vamos a hacer esto si el Señor quiere. Con la ayuda de Dios, este año voy a ir a la universidad. Con el permiso de Dios, este año voy a hacer lo posible por comprar una casita, por comprar un carro. Con la ayuda de Dios, este año aspiro a tener un mejor trabajo. Así es. Usted está reconociendo que el hombre son las disposiciones del corazón, dice el proverbista, mas de Jehová es la respuesta. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso Santiago dice el apóstol, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia es mala. A veces no hablamos de humildad, a veces hablamos de la soberbia y del orgullo. Yo puedo, yo lo hago, yo sé, yo tengo.
Eso es arrogancia y eso es pecado, porque dice Santiago, el pecado está en aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Cuidado cuando hablemos así. Por eso Jesús nos enseñó, y ya voy a terminar, en la oración del Padre Nuestro, el Señor nos enseñó: venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Cómo me gusta esa declaración de Cristo? Pero qué difícil es aprender a orar así. Cuando le presentamos a Dios una lista de metas para este 2015, que es muy recomendable escribirlas con la esposa y los hijos, y luego decir: Señor, si tú quieres, si tú lo permites, si tú nos das vida, lo vamos a hacer. Si es para bendición, si es para que seamos mejores cristianos, permite que se dé. Y si no, Señor, si nos vamos a perder con $1 más, mejor no nos des nada. Así es. Amén. Manténnos el pan necesario. Para terminar, hermanos, entonces reconozcamos que Dios tiene la última palabra. Amén. Dios nos creó inteligentes. Dios nos dio inteligencia para usarla. Usémosla. Pidámosle además sabiduría. Danos sabiduría. Pero Dios nos da permiso de usar la sabiduría, la inteligencia que nos ha dado, además de la sabiduría que tenemos aquí. Pero reconocer: Señor, yo quiero esto, pero anhelo profundamente agradarte haciendo lo que tú quieres. Ese es mi mayor anhelo. Como David, el rey, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque su mayor deseo era agradar a Dios. En conclusión, cuán precioso es el tiempo que Dios nos ha dado. Nos ha dado vida. Cada mañana yo le doy gracias a Dios cuando le digo: Señor, gracias porque puedo caminar, porque puedo flexionar mis articulaciones. Meses atrás me dolía mucho esta articulación en mi rodilla, y créanme que me di cuenta cuán importante es que yo pueda caminar sin que me duela nada. Así Porque es. cuando ya nos duele algo es porque ya nos está avisando. Qué hermoso que pueda mover, palpar, pensar, mirar, oír, oler, gustar. Mi corazón palpita, la sangre que fluye en mis venas, mis pulmones, mis bronquios, mi hígado, mis riñones, mi aparato digestivo, mis huesos, mi sistema nervioso. Gracias, Señor. Gracias por la vida. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Yo deseo con todo mi corazón que este año 2015, hermanos, Dios les conceda los deseos de su corazón. Que este año 2015 seamos una iglesia con una mayor lealtad, fidelidad, obediencia a Dios, unidos, que las diferencias no nos separen. Lo más importante es usted, es ella, es él, somos nosotros. No las cosas que nos pueden hacer diferentes, somos las personas. Amémonos, aceptémonos como somos, trabajemos juntos, esforcémonos por servir a Dios y vamos, con la ayuda del Señor, a alcanzar metas espirituales, metas materiales, metas en la esfera emocional. Nos vamos a sentir en paz, contentos, agradecidos, felices. Amén. Póngase de pie. Hermanos, estos primeros meses, mientras el músicos y el praise team pasan, estos primeros meses
vamos a desarrollar con la ayuda de Dios, y quiero anunciarlo a toda la congregación, un primer ciclo de estrategia de Jesús. Vamos a trabajar estos primeros meses o el primer semestre del año para llevar a cabo un ciclo de estrategia de Jesús.